en la cual está inserta Nicaragua? Creo que todavía falta resolver lo que está sucediendo en la UPOLI. Hoy vimos cómo diferentes marchas en el mismo lugar acabamos unidas en un solo objetivo, en una Nicaragua que se bañó de azul y blanco, donde realmente se puso en primer lugar el honor que le teníamos que rendir a los jóvenes que perdieron su vida en estos días y el reconocimiento que les tenemos que dar también a la conciencia crítica que hoy tiene el país a raíz de su sacrificio. Al final tenemos que esperar a que la Iglesia Católica, que ha sido la invitada para que sea la garante de este diálogo, indique que ya están las condiciones dadas. Ahora bien, todo el mundo habla de diálogo. ¿Ese diálogo debe ser sobre la reforma de la seguridad social o debe incluir, además, el estado de la democracia del país, como de alguna forma ha sugerido también la Iglesia Católica? ¿Cuál es su lectura? Este diálogo, para nosotros, el mensaje parte ahora de 3 puntos. Uno, tiene que incluir a los jóvenes, ese derecho se lo han ganado, tienen que ser parte de este diálogo y los garantes, la conferencia episcopal tendrá que ver de qué manera se aplica la metodología para que los jóvenes participen, si es que las condiciones se llegan finalmente a dar. En segundo lugar, este es un diálogo que tiene que ser inclusivo desde el punto de vista de que tienen que participar diferentes sectores, aparte del sector empresarial y laboral, la academia, los rectores universitarios y otros sectores. Y luego sí, efectivamente es un diálogo que para la conferencia episcopal, para nosotros, tiene que ser un diálogo más amplio, no solo ya sobre el tema del seguro social. Creo que aquí hay diferentes situaciones que se están planteando. El tema electoral es un tema que coincide en todas las partes que no somos gobierno, en donde estamos a la expectativa de tener las condiciones para una reforma de ley electoral y una nueva ley de partidos políticos. Entonces hay ese denominador común entre todos los que estamos fuera de gobierno, planteándonos los temas cuando se pueda dar las condiciones para que tengamos un diálogo. Varios analistas sostienen que el empresariado, de alguna manera que usted representa gremialmente, tuvo una larga luna de miel con el gobierno. ¿Debió de alguna forma, y con una mano en el corazón se lo pregunto, debió de alguna manera el empresariado haber sido un poco más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega? No ahora, quizá un poco antes. ¿Qué autocrítica hacen ustedes? Hace 2 años nosotros planteamos que Nicaragua necesitaba 3 diálogos. Dijimos en el Día del Empresario que el diálogo económico era muy positivo, pero que no era suficiente, que necesitábamos un diálogo por la educación y que necesitábamos un diálogo en lo político, que mientras no tuviéramos esos 3 diálogos, el país no tenía las condiciones de estabilidad y certidumbre que vimos hoy, lo que sucedió en estos últimos días. Efectivamente, esta es una realidad en la cual no podemos nosotros dejar de señalar que a pesar de los planteamientos que habíamos hecho cívicamente, institucionalmente, no habíamos tenido respuesta. Sin embargo, aquí estamos ahora en el hoy, y el hoy nos planta, gracias a los jóvenes, una oportunidad de que podamos ir a tener estos temas, que los podamos llevar a la mesa de nuevo, cuando las condiciones estén creadas para la Iglesia Católica, que son los garantes de esta posibilidad. Usted es uno de los pocos interlocutores que tiene el gobierno dialoga con usted, ha dialogado históricamente con usted como empresario. Conociendo usted al gobierno y conociendo usted muy bien también al presidente Daniel Ortega en particular, ¿cuál cree que va a ser la respuesta que va a tener el gobierno frente a esta situación? Más allá del diálogo, ¿el gobierno va a estar abierto a un diálogo mucho más amplio, con metas, con resultados, con la mediación de la Iglesia Católica y quizá con la observación internacional? La invitación a la conferencia episcopal ya fue hecha, no ha sido aceptada la invitación todavía, señalando que las condiciones no están dadas. Yo creo que ese es un elemento pues que ya sucedió y que esperemos que la conferencia episcopal y ojalá otras partes, otras instituciones sean parte también de esto. Y luego escuchábamos hoy la posición también que brindaba el gobierno
de que si se llegan a dar estas posibilidades de diálogo, pues que están abiertos a todos los temas. Así es que esta es una situación que ya la han expresado. Ojalá que lleguemos a poder dialogar, porque el país lo que necesita es diálogo para buscar salidas a los problemas que estamos enfrentando. Ahora, ¿de qué forma se soluciona la reforma a la seguridad social? ¿La paga el Estado endeudándose? ¿La pagan los empresarios y los ciudadanos junto al Estado? ¿Cuál es la fórmula para evitar que el seguro social colapse? Porque de alguna manera, si uno ve el contexto de lo que el gobierno ha tratado de hacer, es una medida de austeridad fiscal, no es precisamente una medida de izquierda, ¿no? Y finalmente, pues bueno, una medida que le ha tocado al bolsillo también a los ciudadanos y a los empresarios, y ha habido esta reacción. Entonces, la pregunta es, cuando se vuelva otra vez a negociar una reforma a la seguridad social, ¿de qué manera debe plantearse para que sea viable para todas las partes? Lo que nosotros como sector empresarial dijimos es que la salida pasa porque los tres sectores entendamos que tenemos que sacrificar la sostenibilidad en el largo plazo de la seguridad social. En esta ocasión nosotros no sentimos que se estaba dando esa seguridad de largo plazo, esa respuesta de largo plazo, y por el otro lado hemos visto que obviamente hay una situación con la afectación que tenía el decreto para los pensionados, que fue lo que hizo que esto detonara, y que por supuesto va a tener que ser, ya fue el decreto corregido o revertido, pero al final lo que tenemos que ver de qué manera las soluciones no pasan por afectar a las pensiones o a los pensionados, y que esto no signifique que no tengamos que al final también darle sostenibilidad a los futuros pensionados, y que no nos quedemos limitados a los que están ya hoy en el Seguro Social, porque tenemos que buscar la forma de que haya más gente en el Seguro Social. Usted planteaba de alguna manera el hecho de revitalizar los partidos políticos, y quienes estamos fuera de Nicaragua nos llama mucho la atención de que en estas manifestaciones no participa precisamente la oposición de manera articulada. Entonces, cuando vemos de alguna forma con quién es el interlocutor del gobierno, vemos que son los empresarios, vemos que es un cuerpo gremial del empresariado como usted. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra la institucionalidad de los partidos políticos de vuelta para que de alguna manera se pueda ir perfeccionando la democracia en Nicaragua? Hemos apoyado desde el sector privado, que involucra 27 cámaras del sector privado, lo que la Organización de Estados Americanos ha planteado. Hemos apoyado una reforma a la ley electoral, hemos apoyado una nueva ley de partidos políticos y hemos apoyado una nueva ley de registro civil. Nosotros estamos convencidos de que esos tres procesos, esos tres proyectos de ley se tienen que trabajar y se tienen que poder ver acordados en la Asamblea antes del 2021, si ese fuera el camino hacia el futuro. Pero al final estamos hablando que definitivamente una nueva ley de partidos políticos es necesaria en el país. Y se lo pregunto para terminar, me quedan apenas muy pocos segundos. ¿Usted cree que el gobierno va a estar disponible? Se lo pregunto nuevamente porque usted conoce muy bien al gobierno. Usted ha dialogado mucho tiempo con el presidente Daniel Ortega. Usted es artífice de los consensos gobierno-empresario. ¿Cree que el gobierno va a estar disponible o cree que el gobierno de alguna manera incluso podría redoblar la apuesta en términos de cómo ejerce el poder? Yo creo que Nicaragua cambió hace una semana. Ya esa situación que se veía hasta hace una semana es totalmente distinta hoy. Esperemos que lo que ha sido el derramamiento de sangre de todos estos jóvenes sea para volver a llevar a Nicaragua a un sendero de promoción, de progreso y democracia. Por último, en Nicaragua, a su juicio, ¿hay democracia o se vive una democracia imperfecta? ¿Cómo lo definiría usted para terminar? Hay una democracia imperfecta, por eso hablamos que se tiene que hacer una reforma electoral y tiene que haber una nueva ley de partidos políticos que permita que el que quiera ir a las elecciones, a participar de manera libre, lo pueda hacer, y que sea el voto de la ciudadanía de manera transparente el que pueda indicar cuál es el gobierno de turno que tendrá que gobernar aquí en el país.
Muchísimas gracias a José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, por acompañarnos en esta entrevista en vivo desde Managua. Ya regresamos con otro de los protagonistas, los estudiantes nicaragüenses que se han manifestado en contra del gobierno. Marcamos una nueva pausa, ya regresamos con más de conclusiones.